como suele suceder en este tipo de situaciones, hay un cúmulo, ¿verdad?, de hechos que se van sumando para que se realice este acontecimiento, se tome esta determinación. Aquí hay intereses desde el punto de vista deportivo, intereses institucionales, intereses empresariales, económicos, que han llevado a que distintos caminos fueran acotando la posibilidad de maniobra y de mandato de este Ejecutivo de la AUF. Indudablemente. Efecto este desenlace de una campaña desestabilizadora que se viene ejecutando desde hace algunos meses y que tiene como objeto defender los intereses del empresario Francisco Casal. ¿Quiénes fueron los que llevaron adelante la causa de Casal? Un grupo de clubes, 7. Los clubes necesitados, los que habitualmente reciben y entregan su autonomía. Y esta es la muestra, este es el retorno. Una Mutual absolutamente entregada, con la anuencia del poder político, que está en línea directa, tanto con estos clubes, con Tenfield y con la Mutual. De hecho, Mujica, después de haber mantenido la reunión con Bauzá y los presidentes de los grandes, el día viernes recibió al presidente de la Mutual y en las últimas horas recibió a Nelson Daniel Gutiérrez. A esto hay que sumarle a los grandes. ¿A los grandes por qué? Porque los grandes se consumen habitualmente, Eduardo, en la chiquita. Los grandes no amplían, no ensanchan la mirada y tenían la pretensión decidida, definida, de integrar este cuerpo ejecutivo. Fue así. Y lamentablemente este tipo de acciones complica, compromete. Aquí hay un tema de fondo que es comercial y es el deseo de Casal, primero que nada, de ampliar su poder a nivel sudamericano. Recordemos que en la Conmebol es miembro del Ejecutivo Sebastián Bauzá. Y después la venta de los derechos para las eliminatorias de 2018. Los derechos de la selección uruguaya para Corea-Japón se vendieron en 1.800.000, los pagó Casal. En una venta muy inteligente, tercerizada por el gobierno anterior, saliente de la AUF, se logró la venta de los derechos para Sudáfrica en más de 10,5 millones de dólares, que iba a ser el piso para comenzar a negociar los derechos de Rusia 2018. La intención del Ejecutivo, cerrar las bases de un llamado a precios de una licitación antes del próximo campeonato mundial, aprovechando todos los galones que hoy en día tiene la selección. Esto Casal no lo iba a permitir y de hecho fue uno de los factores decisivos, determinantes para llegar a este cuello de botella y a este desenlace, porque habitualmente en las miserias económicas es cuando queda expuesta la miseria humana. Ahora, esto no termina acá, Eduardo. El conflicto entre Casal y la Conmebol ha quedado sin Bauzá, sin moderador. Los clubes que firmaron la denuncia penal contra la Conmebol van a recibir serias sanciones. De hecho, se ha abierto un expediente. Y no solo detrás de esto está la Conmebol, también está la FIFA. Van a ser duramente castigados. En el medio de toda esta realidad, la selección. 2 meses y poco nos separan del campeonato mundial. Cuando se dice, y se ha repetido hasta el cansancio, el equipo de todos, al que todos debemos apoyar, queda siempre inmersa en el marco de esas frases que terminan siendo apabulladas por la realidad, huecas, carentes de ese sentido. Aquí aparecen esos intereses a los que hacía referencia y lo que debería ser la enorme preocupación de todos los uruguayos para que esta selección llegue rodeada del apoyo, poco, mucho, que se tenga desde el punto de vista profesional, eso queda totalmente de lado. Esto es una regresión y el riesgo es latente, inminente, el riesgo de volver a la época en que la selección estaba privatizada, en que la selección había perdido la credibilidad, se la habían arrancado a la gente y el fútbol uruguayo había perdido imagen a nivel internacional. Así las cosas, a la brevedad se integrará un nuevo cuerpo ejecutivo. Este ejecutivo, el de Bauzá, había logrado prosperar y llevar adelante una exitosa gestión, creo por 2 factores fundamentales. Uno, porque en su integración no hubo ningún representante de los grandes. Y lo otro, porque en su integración no hubo ningún integrante que respondiera a la empresa Tenfield. Ahora, ¿por qué termina yéndose el ejecutivo de Bauzá y compañía? Justamente porque en su integración no había ningún representante de los grandes y porque en su integración no había ningún representante que respondiera a la empresa Tenfield. Dicen habitualmente que por lo que el hombre se eleva, el hombre se cae. Bueno, acá lo más importante es que estos neutrales dejan huella y se van,
pero se van de pie. ¿Y qué dejan? La institucionalización de los procesos de las elecciones nacionales. Un programa impuesto por Tavares, pero llevado adelante por este cuerpo de neutrales, con un retorno deportivo impresionante. Dejan también, a la hora de la venta de los derechos de la selección, cifras desproporcionadamente superiores a lo que se había vendido antes. Dejan también la recuperación a partir de 2016 de adjudicaciones nefastas que habían sido otorgadas en la época de Figueiredo. La camiseta de la selección, partidos amistosos y la estática volverán a la Asociación Uruguaya de Fútbol, los tenía, habían sido regalados a la empresa Tenfield, volverán a partir de 2016. Y dejan además un reparto en los últimos 4 años de más de 10 millones de dólares entre los clubes, los que se quejan y muchos de los cuales promovieron esta salida. La historia los va a juzgar. Sí, creo que además este Ejecutivo captó con plena conciencia en el Mundial de Sudáfrica pasado lo que representa una selección uruguaya, ¿verdad? El respaldarla y el poder aportar un proceso que de esta manera determina que el fútbol uruguayo haya vuelto a meterse en el primer plano internacional, desde el punto de vista competitivo, que se supone que para eso está la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se presenta al menos como una imagen bastante desagradable, un banquete armado cuando acaban de voltear a un presidente, a un cuerpo ejecutivo y de generar una situación de falta de gobierno en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esta es la realidad que promovieron algunos, ¿no? Y de hecho las versiones por ahí indican que el ex mano derecha de quien era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol fue el que movió todo e hizo las gestiones para generar este banquete que cobrará forma dentro de algún rato nada más. Hablamos de Osvaldo Jiménez. En su momento, gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, mano derecha de Figueiredo cuando Figueiredo estaba en la AUF. Hoy la realidad determina que Figueiredo esté en la Conmebol, del lado de enfrente de Casal, parados en veredas opuestas y con una guerra sin cuartel. Y Osvaldo Jiménez hoy en día es empleado formal de Paco Casal. Esta es la realidad que tenemos en el fútbol uruguayo. Y así se lleva a cabo entonces, o se llevará a cabo una de las reuniones que llevan adelante los equipos de la primera división.